a los pontevedreses que vengan, pedirles que vengan, porque es una oportunidad que en los últimos 20 años no han podido tener una exposición de este calibre y de esta calidad en Pontevedra. Creo que el Museo de Pontevedra tiene que ser el faro de cultura, no solo para la provincia, sino para Galicia y de forma internacional, y creo que con esto, con esta exposición, se pone al Museo de Pontevedra donde tiene que estar, en un lugar de privilegio, no solo gallego, sino a nivel internacional. O sea, nos podemos preguntar, ¿la era de las fábulas qué es? Esa mezcla. Es una mezcla de 3 colecciones que, si las miráis cartesianamente, tienen poco que ver entre ellas, pero si las miramos bajo el punto de vista de la inteligencia contemporánea, surgen ideas nuevas a través de esos diálogos y conversaciones entre 3 formas que tienen periodos históricos, periodos formales y formas de trabajar y de entender la misma colección que son muy distintos. Y sin embargo, haberlos juntado, tenemos la esperanza, al menos, de que dé una nueva motivación tanto al visitante como a la institución, como a las diversas generaciones a las que quiere hablar el museo, para venir aquí y poder entender que, en realidad, el pensamiento es fabulador. El planteamiento que tuvimos fue buscar obras que de por sí, algunas de ellas ya planteaban relatos imaginativos y de fantasía, algunos de manera individual y otros asociándolos con las obras o los objetos que fuimos sumando, ¿no? Y esos relatos, esas narrativas cada vez iban aumentando en relación a esos 3 actos que estábamos planteando.